Neomar Hernández. Daniel Lara. La ñapa. La ñapa con Vinostrum. Más nada. Si la ñapa es con Vinostrum, la ñapa es buena. Nada más por allí les digo eso. Con conocimiento Dos Germans Negre. de causa. Maravilloso vino catalán. Gracias a la gente de Vinostrum. @Vinostrum58 en Instagram. Hay muchas cosas de las cuales se podrá hablar esta semana, Neomar. Pero fíjate que la ñapa esta semana está dedicado a algo que está ocurriendo o va a ocurrir o ya ocurrió según el momento en el que estén viendo este episodio. Y es que el sábado 3 de octubre del año 2020 se cumplen 30 años de la reunificación alemana. Es el día de la reunificación. Y ese día se tiene como el Día Nacional de Alemania. O sea, esa es la fecha patria principal de Alemania. Por supuesto, hay países que tienen como fecha principal de sus festividades nacionales la fiesta de independencia, la fecha de independencia o la fecha de la finalización de alguna guerra de liberación, etcétera. O la propia fundación del país, ¿no? Eso ocurre en distintas partes del mundo. En el caso de Alemania se tiene el 3 de octubre de 1990 como el día en el que oficialmente las dos Alemanias se convirtieron de nuevo en una sola. Esta vendría siendo la segunda reunificación alemana, porque la primera reunificación alemana fue la que dio nacimiento a Alemania como Estado, cuando los distintos estados donde se asentaba la población germanoparlante fueron unificadas bajo un solo estado, borradas las fronteras de principados, ducados y otras denominaciones para crear una sola Alemania. Estamos hablando que del siglo XVIII, del siglo XIX, a el 2020, donde nos encontramos hoy, mucha agua ha pasado bajo el puente. Pero, ¿por qué es importante el tema de esta reunificación? Porque, en efecto, la reunificación alemana es una muestra de los grandes sacrificios que tienen que hacer las naciones para poder seguir adelante y de lo que significa el desarrollo de un país como Alemania. Porque estamos hablando de que todavía el proceso de reunificación está en marcha. O sea, de que no es una cosa de que nos acordamos de algo que ocurrió, no, es que está en marcha aún. Y ese proceso hace de Alemania un país particular. Pero también llama mucho la atención que sea Alemania la primera potencia europea desde el punto de vista económico, a pesar de todo eso. Entonces, eso no es cualquier cosa, esta fecha. Yo tengo aquí a mis espaldas esa panorámica de la ciudad de Leipzig en el atardecer. Una cosa bellísima. El Palacio de Justicia, el edificio de la radio estatal, las calles, la plaza de Wilhelm Leuschner y los alrededores de Bayericher-Bahnhof, igualmente del otro lado. ¿Qué hay o qué trae el tema de la reunificación alemana? Bueno, que aquí se ponen muchos ejemplos cuando se habla de Venezuela y de lo que quieren hacer con Venezuela. Y lo primero que hablan es que Venezuela necesita reconciliarse y reencontrarse y dejar de ser dos países. ¿Tú le apuestas a eso? ¿Tú le apuestas a esa reconciliación? Permíteme, antes de responder hablar un poco como observador externo, por supuesto, desde Venezuela, de Alemania, y como admirador además de Alemania como país, de Alemania como sistema económico y de Alemania como pueblo, como cultura. Para mí hay dos momentos fundamentales en la época contemporánea de Alemania, tal y como la conocemos hoy, ¿no? De lo que yo conozco de Alemania. Antes de esa reunificación está el proceso y básicamente fue llamado así, Daniel, un proceso que fue económico, pero también cultural, muy importante, cultural en el más hondo sentido, de restañar heridas, de ver el mundo de una manera distinta,
de asimilarse completamente a Occidente, a la democracia, al capitalismo, cuál fue el famoso milagro alemán de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó prácticamente porciones de su territorio destruidas después de la Segunda Guerra Mundial. Después de que un maniático incluso pensó que, bueno, que él podía dominar a medio mundo. Y frente a eso, la Alemania que tú ves en los años 50, 60 y 70 es justamente llamada una Alemania milagrosa porque no solo logra dejar atrás la ruina material que significaron los bombardeos de los aliados, la derrota, el peso de la derrota además, fundamentalmente del actor principal del bando derrotado, que era Alemania y el eje nazi-fascista en ese momento, y luego convertirse en lo que comienza a ser esa Alemania occidental o capitalista, en medio de un proceso donde parte de esa Alemania queda en manos del bando de los malos, ¿no? También, ya no de los nazis, sino del bando comunista en la RDA. Bueno, para mí eso es admirable, Daniel, que un pueblo haya logrado sobreponerse a eso, porque sobreponerse a los destrozos no solo materiales, sino, repito, culturales del nazifascismo, eso no lo hace cualquier pueblo. Eso habla de la cultura alemana. Pero luego está este segundo momento, que es el que tú refieres, y que es aún más importante, porque como un país que además está donde tú estás geográficamente ahorita, era parte de la Alemania de alguna manera anquilosada, que era la RDA, y que se cae cuando se unifican las dos Alemanias, logra ese proceso de asimilación. Bueno, allí nuevamente el proceso cultural que pone por delante a Alemania, que al día de hoy a mí me hace admirarla muchísimo por sus logros materiales, Daniel. O sea, yo veo a Alemania y pienso, yo que soy fanático por lo menos de los carros, ahora de los relojes, las plumas, o sea, todo lo que se hace en Alemania es de primerísima calidad. Yo pienso en la Mercedes-Benz, yo pienso en la BMW, pero después pienso en las plumas, pienso en Montblanc, pienso en Pelican. No hay nada alemán, Daniel, que sea malo, nada. De hecho, los artículos alemanes generalmente son los de primera calidad en el rubro en el que se produzcan, o sea, siempre son. Y eso, frente a estos dos momentos donde tuviste primero un loco que te llevó a la destrucción de tu país entero por un delirium que le llegó a él y se le instaló en la cabeza de que él iba a dominar el mundo. Y segundo, la división del país en dos pedazos, donde uno de esos dos pedazos incluso tuvo que probar los venenos del comunismo por décadas. A mí me habla de una cultura de superación enorme. Fíjate que me ha sugerido una idea, que es comenzar a ver incluso el proceso de reconstrucción de Venezuela a raíz de un ejemplo de transición, porque eso también tuvo su transición, de un ejemplo de transición no comúnmente valorado a la hora de echar mano de los estudios de transición, y es el proceso alemán. Aquí nadie habla de Alemania, y sería interesante ver, por ejemplo, a dónde fueron a parar todos estos villanos, digamos, de la RDA, de las fuerzas represoras del Stasi, por ejemplo, y de todo este tipo de cosas, en medio de ese proceso de transición. Y cómo logró un país, creo que con problemas, porque tú siempre me lo has contado también cuando te pregunto hoy cómo es esa Alemania que estaba en el lado, o que estaba geográficamente del lado de los malos al día de hoy, para ponerse en paridad, en sinergia con esa Alemania que era la Alemania capitalista de aquel momento, pero que ha logrado de alguna manera sobreponerse a eso. Ese ejemplo nunca se saca, Daniel, y yo creo que hay que echar mano de algo por allí, porque sería interesante estudiarlo. Lo que pasa es que normalmente la gente busca simplificar las cosas cuando no las entiende, ¿no? O cuando quiere aproximarse a algo que no. Por eso es que se habla tanto, bueno, sí, cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania y ya todos son felices. Bueno, para empezar, esa reunificación cuesta plata. Hasta el día de hoy, los ciudadanos del oeste siguen pagando un impuesto de solidaridad con el este. Porque se entiende que los números del este son menores que los números del oeste en cuanto a productividad, a producción, a Producto Interno Bruto sobre todo. Entonces se busca equiparar eso con algunas medidas fiscales como estos impuestos especiales. Está luego el asunto, tengo una mosca enemiga. Una visitante. Sí, una mosca enemiga alrededor. Eso es que estoy aquí en esta terraza, entonces se causa estos problemas. Está el asunto de cómo hay un museo de historia contemporánea alemana, aquí en Leipzig, donde uno va y tienen una exposición permanente sobre la historia de Alemania y sobre el proceso desde el final de la Segunda Guerra Mundial
hasta hoy. Entonces por allí pasan, por supuesto, empieza cómo termina la guerra, los acuerdos, la ocupación y la división. Que a partir de ahí entonces te cuentan dos historias paralelas, cómo iba la cosa en el este, cómo iba la cosa en el occidente, y así hasta que llegas, ¿verdad?, a los momentos cumbre, la primera reunión entre un jefe de Estado del este y un jefe de Estado del oeste, las visitas de los soviéticos, la visita de Kennedy, la visita de Reagan, todas esas cosas, ¿no?, en perspectiva, los grandes conciertos que se dieron y que de alguna manera causaron también un impacto, las defecciones, etcétera, la forma de vida, cómo se vivía de un lado, cómo se vivía del otro, qué significaba eso, el tema Berlín, todas esas cosas, para llegar hasta la reunificación. Pero cuando se llega a la reunificación, no pone la reunificación como el capítulo final, sino que es la reunificación y empiezas a ver los titulares de la prensa en meses y años posteriores. Entonces el problema empezó a ser cómo empieza de la nada un éxodo de gente del este que decide irse al oeste. No, yo no vivo en el este nunca más. Y se van para el oeste. Y el asunto es que después de todo haber estado, fíjate, hay una cosa muy particular que yo veo aquí en el este de Alemania, que es el tema del mercado laboral y el tema de la pelea fuerte que hay por de las mujeres por el acceso a puestos de trabajo. Y es una cosa que es herencia de cierta manera de las épocas de la República Comunista, porque en la República Comunista todo el mundo trabajaba. Esa figura del ama de casa no era una figura revolucionaria. Eso no era no había un concepto, no, todo el mundo a trabajar. Y de ahí entonces donde sale, por lo menos de este lado, yo me doy cuenta de la preocupación que hay en el este por el tema de los kinder, los kita. Un kita es la abreviatura del Kindertag, que no es el kindergarten como tal, que empieza a los 4 años, sino que es como la guardería, donde las madres y los padres dejan a sus niños al cuidado diario, hogares de cuidado diario, mientras ellos están trabajando. La existencia de esos kitas es muy importante, porque tanto el padre como la madre están trabajando. Entonces, que no haya el sistema de quita sea defectuoso le causa un problema a la familia. Eso en el oeste no es o sea, no es un tema. O sea, yo hablo con gente que está en el oeste y con mujeres que acaban de dar a luz o que van a dar a luz y piden su permiso previo, su permiso posterior. Pero tú dirías que son menos trabajadores en el oeste. No es que son menos trabajadores, es que no sienten la presión. Aquí se trabaja muchísimo, sino que el tema del trabajo, eso que llaman los griegos workaholic, o sea, de la adicción al trabajo permanente, que se ve al alemán como si fuese una persona que está todo el tiempo trabajando. Y yo a veces me pregunto, bueno, pero si está todo el mundo todo el tiempo trabajando, ¿por qué están todas las discotecas llenas? Es algo interesante. Está en que la presión por el tema del trabajo que hay en la Alemania del Este no es la misma que hay en la Alemania Occidental. En la Alemania Occidental se ha metabolizado mucho más el tema de las vacaciones, de los días libres, de irse a la playa, de irse al campo, de esa cosa de las vacaciones. Eso es algo que es como mucho, y una mujer dice, no, yo me voy a tomar, yo empiezo a trabajarlo cuando el niño tenga 2 años, yo agarraré unas horas y una cosa y me quedo de permiso laboral. Eso en el oeste es como una cosa como más normal, porque no me voy a quedar cuidando al niño hasta que tenga 2 años y no me voy a amargar mi vida. Pero Daniel, una duda que yo tengo. En el este yo no veo a las mujeres así. Una duda, pero aclárame una duda para hacer una precisión. En Alemania se reproduce la situación que se da, por ejemplo, en Italia con el dilema norte-sur. Y me explico. En Italia el norte es absolutamente desarrollado y el sur, pero eso tiene
tiene por una cantidad, eso se ha estudiado muchísimo en temas de cultura política, incluso por el tema del desarrollo industrial, pero hay un tema sobre todo, se logró determinar que no era el tema de la planta de la infraestructura física que se ha hecho, sino la cultura, el chip que tenían los pobladores de cada una de las dos regiones. El sur es absolutamente subdesarrollado. O sea, el sur de Italia es una cosa que da dolor en cuanto a los términos de desarrollo. Eso se ha extrapolado, por ejemplo, a Alemania del este y del oeste, ¿o no? O en el este hay niveles de producción importantes también, en términos económicos. Un alemán te va a decir que sí. Un alemán te va a decir que el oeste tiene unas empresas que en el este nunca las vas a ver. Por ejemplo, las empresas de desarrollo de tecnologías, las empresas de desarrollo de energías limpias. De hecho, hay hasta mapas donde te muestran dónde están las grandes empresas. De hecho, te muestran dónde está la capital financiera de Alemania y una de las capitales financieras de Europa, en Frankfurt, en el oeste. Claro. Pero tú te vas, por ejemplo, a una pequeña ciudad como Saarbrücken, que es Saarland, que fue un territorio independiente en el pasado, que es la ribera del río Saar, y que está en la frontera con Luxemburgo, con Francia. ¿Y qué ocurre allí? O sea, ¿qué hay allí? Bueno, allí hay una ciudad más pequeña, con una vida menos complicada, pero tú te das cuenta que al estar en el sitio donde está, tiene una altísima calidad de vida, unos altísimos estándares de vida, porque una persona tranquilamente puede vivir en Saarbrücken y trabajar en Luxemburgo. Una persona puede vivir en Saarbrücken y trabajar en Francia. O un estudiante puede vivir en un buen alquiler del otro lado y pasar para acá. Cosas de ese tipo. ¿A dónde quiero llegar? Sí hay esa distinción. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Otra vez el tema de las comparaciones. Aunque bueno, que la reunificación alemana, nosotros también, Venezuela necesita reconciliarse. La reconciliación alemana tardó 50 años. 50 años. Porque estamos hablando de que Alemania no se dividió en el 45. Alemania se dividió al final de la Primera Guerra Mundial, entre los que pensaban que tenían el destino manifiesto a ser el pueblo más grande del mundo y los que pensaban que simplemente era un país inviable. O sea, había alemanes que pensaban que Alemania era inviable, desde el punto de vista económico inclusive. Para que el alemán se deslastrara de todo eso y se convirtiera en otro tipo de persona, tuvo que pasar muchísimas cosas. Que hay una característica básica a los dos lados de Alemania. Y que de alguna manera es lo primero que yo quisiera decir y dejar aquí. Para que los pueblos se reconcilien, si están divididos en dos o en tres, lo primero que debe ocurrir es que el ciudadano se reconcilie consigo mismo. O sea, con su condición de ciudadano. Cuando tú ves que aquí en Alemania, el alemán es, tú quieres un alemán molesto, y te lo digo de verdad, tú quieres un alemán molesto, cuestiona las normas establecidas. Si usted le dice, mire, usted tiene que estar a esta hora y si no llega a esta hora, usted no puede presentar el examen, y usted insiste, usted está vulnerado, allí es donde tú vas a ver el verdadero rostro alemán haciéndote cumplir la ley. Pero también está el tema del alemán que ha intentado por 50 años quitarse de encima el San Benito de todo lo que ocurrió antes inclusive de que ellos nacieran. Entonces el alemán no quiere ser visto como el malo de la película otra vez. Y el alemán, y cuando te hablo del alemán te hablo desde el niño que está en la escuela hasta el señor jubilado, cuando siente en lo personal y no se da cuenta que se está comportando de una forma en la que puede ser señalado por ser una mala persona, trata de repararlo. A mí me ha ocurrido varias veces. Ayer me ocurrió que veía que había en una plaza, había unos muchachos, y en la otro lado de la plaza había un señor bebiendo en un banco, un borrachito. Y el borrachito se cayó del banco. Entonces el borrachito estaba haciendo el esfuerzo ahí, pero era un borracho. Y entonces los muchachos empezaron a reírse primero, pero después, o sea, como que caen en cuenta, ¿no? De lo que están haciendo. O sea, es un señor mayor, es un indigente, está en mala condición y se cayó, se pudo haber hecho daño. Entonces tú ves cómo de la manada de muchachos sale el más valiente o el más grande tal, a acercársele al señor, a preguntarle, señor, ¿está bien? ¿Lo puedo ayudar? Eso es una reconciliación del ciudadano consigo mismo.
O sea, de entender que yo no voy a hacer malo en la película ni voy a estar en una sociedad donde nosotros somos los malos. Nosotros podemos ser distintos. Cuando eso empiece a ocurrir en Venezuela, cuando pues, exorcicemos los demonios y veamos que es posible, de verdad, construir otra cosa, lejos de todo lo que hemos hecho los años de taras que hemos cargado desde nuestra fundación, quizás ahí se puede hablar de una reconciliación. Yo quiero quedarme con exorcizar los demonios. Y es que si hay alguien que debe haber sufrido, yo pienso en un individuo abstracto, pero que nació un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Daniel, y que era un poblador de Alemania del Este. Esa persona, nada más y nada menos, si quedó vivo después de ese proceso, tuvo que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y después tuvo que sobrevivir a décadas de la implantación del comunismo, porque esa era la solución y la panacea a los problemas de Alemania como un gran pueblo y todo lo demás. Esa persona, después del año 90, tuvo que reconciliarse con el alemán del oeste. Estamos hablando de alguien que si ha logrado eso, y que yo creo que si en sitios como en los que tú estás se ven postales como la que tú estás mostrando allí detrás, a mí solo me basta la estética para decir, en este caso solo me basta la estética. No tengo ni que meterme con los estudios sociológicos, ni con en la marcha de la economía, ni con hacer estudios de campo a ver qué piensa la gente y cuáles son sus problemas. No. Vean la postal donde está Daniel, y además lo que yo he leído, Daniel, sobre el capital cultural de Leipzig, por ejemplo, y las manifestaciones musicales, teatrales, la cultura en su más pura expresión. Si eso está intacto, yo me quiero quedar por lo menos con la idea o con el presagio, y siempre lo he dicho cuando hablamos de estos temas de las culturas de los pueblos, de que si lo lograron esos alemanes, claro, y que les costó bastante del este, oye, debe poder reproducirse la experiencia en otras partes del mundo. Claro, Alemania culturalmente, para mí, repito, es un pueblo sumamente maduro, es un pueblo que ha tenido que cabalgar sobre circunstancias muy difíciles, pero que ha dado demasiadas muestras de grandeza, ¿no? Pero sobre todo esos alemanes del este, Daniel. Si tienen una ciudad como Leipzig, en las condiciones en las que están, desde el punto de vista estético, como se ve allí, o sea, después de todo lo que tuvo que sufrir Alemania del Este, Segunda Guerra Mundial, la colonización y la persecución del comunismo, o sea, de verdad hay que verle la cara. Entonces yo creo que puede haber un atisbo de esperanza, ¿no? Voy a dar dos datos. El Leipzig no sufrió mucho durante la Segunda Guerra. No fue bombardeada. No tuvo ese problema. No así Dresden, que fue cruelmente destruida cuando ya no había necesidad de eso porque la guerra ya estaba decidida. Pero hay un personaje que es Gerdeler. Gerdeler fue alcalde de la ciudad de Leipzig y era un político que no era un nazi per se, pero era un político de raza que se mantuvo allí y fue alcalde de Leipzig. En determinado momento le dieron responsabilidades en el nazismo. O sea, el gobierno lo llamaron, le dieron responsabilidades. Gerdeler estaba ahí agazapado, haciéndose el tonto, y resulta ser que cuando se descubre la famosa Operación Valquiria, que fracasa y no logran asesinar a Hitler, se descubre que quien iba a ser el canciller que sustituiría a Hitler en caso de que lograran asesinarlo era Gerdeler. Imagínate. Y Gerdeler tuvo un juicio terrible, fue un juicio horrible, lo fusilaron y él dejó una carta a los alemanes que hasta el día de hoy es una pieza de revisión de lo que significa ser alemán. Esto, para mí, eso es Leipzig, el recuerdo de Gerdeler, y creo que es importante tenerlo. Por cierto que aquí atrás, aquí, esto que está aquí, es la iglesia, es una iglesia católica, en el centro de la ciudad, que es la iglesia de la Santa Trinidad. Hay muy pocas iglesias católicas, esa es una de ellas. Moderna, muy bonita, y donde por cierto hacen algunas misas en español de vez en cuando. Imagínate. Sí, me ha comentado la gente de la comunidad latina acá. Se nos acabó esto, Neymar. Despídete. Se acabó. Agradecemos como todas las semanas que sigan suscribiéndose a nuestras cuentas de Patreon, la de Daniel @delaraf, patreon.com/delaraf, perdonen ustedes, la mía patreon.com/Neo Adolfo. Allí nos ayudan a seguir haciendo estos contenidos que a ustedes tanto les gustan. Bueno, allí nos ayudan con una pequeña contribución y además reciben recompensas, como en este caso, quienes se suscriben a los planes full de la cuenta de Daniel o la mía, pueden ver en vivo la grabación de episodios de La Ñapa y del Fin de Político, y además comentar con nosotros en vivo mientras estamos grabando esos episodios. Daniel, se acabó esto hasta... bueno, acá abajo queda
el enlace al fin de Político también en mi canal para que lo vean en la primera parte de este programa. Se nos acabó. Hasta la próxima semana.